Goku en Naruto, prólogo remasterizado. Había pasado años después de la culminación del desastre de los universos. ¿Saben qué pasa con las almas después que una pera mueren? Pues hay tres. Una de esas es quedarse allá como una alma en descanso en el paraíso. La segunda es estar con tu cuerpo. Claramente tiene sus requisitos. Uno de eso, haber salvado el universo, o por lo menos haber salvado a un planeta de un enemigo. Y la tercera es el renacimiento. Esto incluye a la alma sin cuerpo, y también las almas que conservan sus cuerpos. Pero ¿por qué nos centramos en un alma? 6 años después del renacimiento era un día de conmemoración en la aldea de la hoja. Se honraban las memorias de sus habitantes caídos en batalla, y se celebraba la más grande victoria de su amado héroe y siempre idolatrado Yondaime. Y ya hacía 6 años que el rubio líder de Konoha había triunfado sobre el poderoso demonio Zorro Kyuubi. En el palco de la torre se abrían las puertas donde la gente gritaban en victores al ver a su poderoso líder. Hay casi todos los pobladores de la aldea escondida entre las hojas veían emocionado al estar el legendario shinobi. Como en cada año, estaba acompañando de su hermosa esposa, la última mujer del clan Uzumaki, una bella pelirroja de nombre era Kusina Uzumaki, enfundada en un kimono de fiesta. Era un día de conmemoración en la aldea de la hoja. Se honraban las memorias de sus habitantes caídos en batalla, y se celebraba la más grande victoria de su amado héroe y siempre idolatrado Yondaime. Y ya hacía 6 años que el rubio líder de Konoha, juntos a ella estaba su más mayor orgullo y actualmente la heroína de la aldea, su pequeña Naruko, que era igual de bella que su madre, con el pelo rubio y con los ojos azules como los de su padre. En este día se celebraba su cumpleaños número 6. Ella era una niña feliz y consentida no solo por sus padres, sino también por las personas de la aldea, que la veneraban a la niña como una verdadera princesa, al ser quien llevaba dentro el vasto poder. En este día se celebraba su cumpleaños número 6. Ella era una niña feliz y consentida no solo por sus padres, sino también por las personas de la aldea, que la veneraban a la niña como una verdadera princesa, al ser quien llevaba dentro el vasto poder del Kyuubi. Como en cada año, el Yondaime conocido como Minato Namikaze, donde como en todos los años, daban su solemne discurso en memoria a los caídos ninjas de Konoha, donde su esposa rememoraba los acontecimientos de ese fatídico día en que el demonio atacó. Flashback. Era el 1 de octubre, en una noche tenebrosa y oscura más de lo habitual, donde en los escombros de un hospital donde estaba en la aldea una cansada Kusina que terminaba de dar a luz hace unos cuantos minutos y había llegado a este hospital derrumbado donde unos cuarto aún se sostenía, con las pocas fuerzas que le quedaban había ingresado a descansar la Uzumaki mientras que su esposo luchaba con toda su fuerza contra el poderoso demonio Kyuubi. Lo sé, sensei, pero ya sabes lo que me dijo Tsunade-sama, no hay nada, que este veneno me está matando lentamente, no voy a vivir más de una semana, es mejor que muera yo. Y usted no lo sé, sensei, pero ya sabes lo que me dijo Tsunade-sama, no hay nada, que este veneno me está matando lentamente, no voy a vivir más de una semana, es mejor que muera yo. Y usted no. Fueron las cansadas palabras de la chica Nohara donde el ritual empezó y la sombría imagen del Shinigami hizo presencia alzándose detrás del grupo sobre el sapo, donde a lo lejos el zorro se había detenido, como si hubiera un sello en el suelo que lo mantenía inmovilizado. ¿Para qué me invocaste, mortal?, exigió saber el dios de la muerte, mirando curioso a los humanos frente a él. Tengo un trato para ofrecerle, Shinigami-sama, quiero que selles el alma de Kyuubi en mi hijo y el poder en mi hija. Las mujeres del clan Uzumaki son mejores en manejar poderes de demonios, y sé que mi hijo podrá vencer el alma del Kyuubi siempre y cuando no tenga su poder, dijo el rubio hombre sin dejar de ver al Shinigami. Por su parte, el Shinigami los veía con curiosidad, ya que ellos sabían más que obvio cuál sería su pago, que él reclamaría por el acto que él haría. Aún así él estaba seguro, ya que él sabía que las cosas no iban a salir como ellos querían, pero bueno, eso ni le importaba, ya que ellos eran unos simples mortales. Acepto el trato, mortal, pero tengo que advertirte que cuando despoje el demonios de su poder, su fuerza vital aún permanecerá en su alma, como un poco de su chakra aún permanecerá. Los sobrevivientes veían con asombro cómo el gran demonio se volvió una pequeña esfera de color rojo que flotó hacia el pequeño niño hijo del Yondaime, mientras que el pequeño lloraba mientras la energía se fundía con el cuerpo del pequeño niño y un raro chelo apareció en su hombro. Enseguida una corriente de energía salió despedida del pequeño cuerpo donde entraba al pequeño cuerpo de la niña que lloraba sin parar. Fueron minutos angustiosos hasta que el proceso terminó y la alma de la chica llamada Rin fue tomada como pago. Una sonrisa demónica adornaba la cara del Shinigami. Mío. Fueron sus últimas palabras antes que él desapareciera en la oscuridad de la noche. Sí, Minato, lo logramos.
exclamó una alegre Uzumaki mientras no dejaba de sonreír. Mientras trataban de calmar a su hija que no dejaba de lloraba, increíblemente el niño estaba callado y quieto, demasiado quieto. Los ojos del Yondaime se abrieron con horror cuando notó la falta de latidos en su hijo como el color pálido de su cuerpo. Ambos padres se aterraron gritando de dolor y desesperación ya que el proceso fue demasiado duro para el pequeño, no lo había resistido. Por eso el Shinigami sonreía cuando él empezó a desaparecer ya que se había llevado dos almas en vez de una. De pronto un brillo rojo apareció en el cuerpo del pequeño mientras que su pelo se hacía negro y le había salido una cola del mismo color donde el color volvió a su piel. De pronto el niño se abrió los ojos donde empezó a llorar. Los padres veían con horror esos ojos rojos con la pupila rasgadas llenos de odio que los veían fijamente antes de volverse azules mientras que el niño lloraba. Los siguientes días fueron exhaustivas. Prueba al bebé que no tenía chakra, al menos no humano. Era una conclusión muy obvia. Las razones eran que el niño había muerto y el alma del Kyuubi que hacía sellado había tomado posesión del cuerpo. En ese momento la familia Namikaze no volvía a ser la misma. Fin del flashback. De vuelta al presente, la familia del Hokage volvía a la torre, donde cuando llegaron la pequeña Naruko se fue feliz. Hoy iría al complejo Hyuga. De pronto una peli plateada enmascarada aprecia al costado derecho de la pequeña, dejando a sus padres en la torre Hokage. De pronto ellos se separaron de las manos y la peli roja mandó una mirada fría hacia su esposo, el cual solo le devolvió la mirada. No me esperes esta noche, dijo serio mientras se iba a la salida. Te vas con otras de tus putas, ¿verdad? Prefieres estar con ellas en vez de venir conmigo y honrar la memoria de tu hijo. Dijo molesta mientras que un sonoro golpe se escuchó en la habitación, la cual tenía la cara llareada y una marca en su mejilla izquierda. No dejaré que me hables así, soy tu esposo y el Hokage, yo soy el que pone las reglas, lo que haga y deje de hacer, y si no estoy en casa, a ti no te debe importar y tampoco te debe incomodar, escuchaste mientras se iba a un rumbo desconocido. No sabes cómo te detesto, jamás debí, déjame deslumbra, y no debí aceptar ese plan ridículo. De haber sabido lo que pasaría no hubiera aceptado y nunca hubiera perdido a mi bebé. Mientras lágrimas recorrían las mejillas y desaparecía en una bocanada de humo, ajena a esta cotización, una pequeña Naruko caminaba entre reverencia y obsequios del pueblo hasta la casa de su amiga Hinata Hyuga. Mientras al otro lado del pueblo, unas de las zonas más pobres, un pequeño niño de ojos azules con el pelo negro en 7 puntas con una cola del mismo color que no de moverse de un lado a otro porque él ya hacía triste y preocupado y no decir que asustado en su deteriorado departamento, esperando de sus acostumbradas visita, esperando que esta vez acabara de una vez por todas, pero que no tocasen a unas de las personas que más quería en este mundo. En los infiernos donde las almas no tienen descanso ya por sus actos de su vida, un ogro de color azul con lentes y peinado de honguito entraba corriendo a un palacio oscuro. Señor Shinigami-sama, el señor Emadayo-sama no necesita ahora mismo, lo espera en unas 2 horas. Dijo el ogro mientras salía corriendo. ¿Ahora qué tiene ese ogro? Dijo el Shinigami mientras bajaba de la silla en la cual hace un momento hacía sentado. Aún no puedo olvidar a ese maldito del Cayo del Norte y se quedó con mi pago. Decía mientras recordaba lo que hace unos años había pasado. Jajaja, en serio, sí que imbécil ese hombre, ni siquiera sabe cómo funcionan las bestias con cola. Decía el Shinigami mientras iba a ir a ver a un viejo conocido, mientras seguía bufándose de Yondaime hasta que... pero qué mierda, esto quema. Fue la palabra del Shinigami quien con su mano izquierda le ardía, la cual tenía el alma de aquel bebé. Pero qué pasa. Decía mientras que la alma del pequeño salió de sus manos yendo hacia abajo rápidamente. El Shinigami tomó aquella alma con ambas manos. Al fin te tengo, esta estupidez alma espera mi pago. Dijo mientras se daba cuenta de lo que había hecho. Maldición, dijo, gritando mientras que por su temperamento soltó la alma. Maldición, tengo que... Fue las palabras que fueron calladas a oír la voz de aquel que juzgaba las almas. Idiota, ¿a qué crees que estás haciendo yendo al mundo humano? Si pedir permiso debes venir aquí de inmediato antes que llama a los supremos Kaio-sama para que te encierren de nuevo. Fueron los gritos de aquel ser haciendo que el Shinigami maldiciese su suerte, ya que sí o sí tendría que ir de inmediato. Después de eso fui con ese estúpido de Emadayo y cuando fui a buscar a mi pago fue tomado como su estudiante por el Kaio-sama del norte. Mejor me voy de una vez que ese maldito de Ema me siga jodiendo el día.
Fin de Cap. Goku en Naruto, Cap 1, página 7. Era un día tranquilo en la aldea de la Konoha, en específico 11 de octubre, donde los aldeanos y shinobis no podrían estar más feliz. Hacía 10 días el demonio había muerto, nadie había encontrado su cuerpo, pero los rumores de su departamento bañado en sangre corría por todas la aldea, más que unos creía que lo habían visto descuartizado y llevado lejos para que su podredumbre no manchase más a la aldea. Por su parte, la pequeña Naruko estaba siendo consentidas como nunca, ahora casi se tiraban al suelo para que no ensuciara sus zapatos, y esto a la pequeña le encantaba. Por otro lado, ajena a esta, la situación de su padre parecía más cordial. Ahora no había tantas peleas, pero aún así dormían en habitaciones separadas y respondían cuando alguien preguntaba que eran tradiciones del clan Namikaze. Lo cierto es que no soportaba estar cerca. Kusina le desesperaba estar juntos al rubio hombre, ya que le atribuía la muerte de su hijo, sin mencionar que siempre tuvo sospechas que su esposo la engaña aún siendo novios, pero su enamoramiento la cegaba. Hacía unos días había encontrado unos cabellos rosas en su ropa, porque de todas las mujeres tuvo que ser con ella, no lo sabía. Por su parte, Minato se preguntaba qué había visto en su esposa, si era bella y mucho, pero su carácter era espantoso. Después de la muerte de su hijo, había empeorado en más de una ocasión. Se planteó enviarla a una misión, sin retorno, con información defectuosa, pero por simple hechos es que no quería que su hija Naruko sufriera. Solo por ella era que aún seguían juntos, y disimulaban bien su relación. Nadie se daba cuenta de las tensiones entre ambos. En otra parte de la aldea, un viejo pintaba un pequeño cuadro, un bosque con un pequeño lago. Se trataba de Hiruzen Sarutobi, el antiguo sandaime de la aldea de la hoja. Estaba pintando un bello paisaje mientras que rememoran lo ocurrido hacía 10 días. Había acudido al departamento de aquel niño pelinegro como cada día 1 de octubre, le daba un regalo por su cumpleaños. El viejo hombre sabía que se trataba del hijo del Hokage, pero las evidencias decían todo lo contrario, pero él podía sentirlo en su corazón, y si él estaba seguro, él no era un demonio, si era un niño solamente. Finalmente, después que de mucho pensarlo y hablarlo con el Hokage, recibiendo solo negativas, había llegado a una conclusión: que hoy el niño cumplía 6 años, él le pondría un nombre, donde lo estuvo pensado por muchos tiempo. Decisión: el nombre perfecto. Recordó una vieja obra de su alumno sobre un ninjas que jamás se rendía. Él siempre se había preguntado cómo esta historia no tuviera éxito, pero no era para que se negaste, ya que gracias a eso existía su amado Icha Icha, dejando de eso de lado más la adicción del pequeño Saiyan. Así el ramen le hacía más sencilla su elección. Era muy temprano, apenas se podían ver el sol, se le podía haber caminado hacia las calles, hacia la dirección de uno de los peores barrios en el sector más marginado de todos, donde vivían los mendigos, prostitutas, criminales y asesinos de baja categoría, más el hecho que el niño vivía odiado por la aldea. El primer día que fue a verlo se llevó una gran sorpresa. El viejo hombre se encontró con un joven supuestamente prostituta, ya que ella llamaba la atención de los hombres con su cuerpo para matarlos y quedarse con su dinero. Era muy temprano, apenas se podían ver el sol, se le podía haber caminado hacia las calles, hacia la dirección de uno de los peores barrios en el sector más marginado de todos, donde vivían los mendigos, prostitutas, criminales y asesinos de baja categoría. La chica era de un cabello negro con una katana, impidiéndole el paso hacia la casa del niño. Ella no quería ver cómo el pequeño sufría el niño, y estaba dispuesta por defender al niño. Esta mujer respondía al nombre de Yorachi Tsujikuni, de un clan que solo vivían por lo menos unos 20 a 35 máximo, de un pueblo atormentado por la guerra, que terminó destrozada y había sido muy fácilmente capturada por traficante de esclavos. Fue una suerte que ella pudiera escapar y ir hacia Konoha cuando aún era una niña de 6 años. Era una mujer bella, pero solo había encontrado esta forma de vivir ya que su clan eran expertos en el arte de la espada. Un cierto día un cliente, o mejor dicho víctima, intentó propasarse con ella y intentaba atacar, pero un poderoso paralizante la había inmovilizado. Al parecer la víctima sabía de ella, pero al final el noble la había dominado y ganado el juego, donde estaba a punto de ser violada. Cuando un pequeño niño pelinegro de ojos azules de pupila rasgada salió a su defensa, el niño no parecía tener más de 4 años. Al final la chica no terminó violada, pero el niño fue golpeado hasta el cansancio. Desde ese día ella se convirtió como una hermana mayor, madre o amante para el pequeño. Al llegar él estaba preocupado ya que el sitio estaba muy callado y en silencio. Con temor entró al departamento y se aterró a lo que vio la chica, que estaba al fondo con la garganta abierta. Asustado corrió al cuarto del niño y lo vio en el suelo cubierto de heridas, mientras se desangraba profundamente. Al parecer, ellos había sido víctima de un ataque reciente, seguramente más de una persona. Lo más probable es que su amiga había muerto tratando de salvarlo, pero no había servido de nada. Lágrimas se tornaron en sus rostros. Él deseaba ser un Hokage para castigar a los responsables.
Un quejido lo sacó de sus pensamientos, siendo del niño él seguía aún con vida. Rápidamente lo tomó y se lo llevó a su casa tan rápido como su cuerpo podía. Tenía que llevarlo a un hospital pronto, en más de una ocasión se lo habían negado a atender al niño, tal vez fue la suerte o el destino, él no lo sabía, ya que hoy tenía una visita de un viejo amigo que vivía afuera del pueblo donde en fortuna él era un ninja médico, aunque estaba retirado. Fueron unos días difíciles hasta que el niño había despertado. Lo único que supo es que fue atacado, pero en sus ojos ya sabía el paradero de su amiga, donde permaneció oculto en la casa de Sarutobi. Increíblemente se había sanado, sin tener ninguna cicatriz. Al fin de 8 días el niño a fin había recuperado y estaba hablando con el amigo de Sarutobi. Parecía llevado el cariño del viejo ninja. Según Sarutobi, recordaba que su familia había muerto en un atentado. Su nombre era Son Gohan, casi de la edad de Sarutobi, donde Gohan dio una propuesta de llevarse al pequeño a vivir con él, donde Sarutobi aceptó, donde al menos tal vez él podría ser feliz. Durante la noche fue que ambos salieron de la aldea donde Sarutobi Hiruzen tal vez estaba traicionado al Hokage al no informarle la situación del niño, pero él sabía que hacía lo correcto. Sé que será un ninja increíble Goku, donde el pequeño Goku lo abrazaron con cariño, donde ambos luchaban para no llorar cuando al fin se separaron, donde el pequeño Goku se iba con su nuevo abuelo a una nueva aventura. Ya verás, Oji-san, que seré el mejor ninja de planeta, no del universo, te lo prometo. Fueron las palabras del pequeño que finalmente el pequeño Goku poco antes de perderse en las oscuras calles de la aldea de la hoja. Finalmente acabé el cuadro, dijo el viejo Sandaime mientras no dejaba de sonreír, pero rápidamente esa sonrisa se esfumó al recordar Yorachi. Su cuerpo jamás fue encontrado, y recordó hace unas horas atrás, mejor dicho en la noche anterior, casi a las 11:58, él había ido hacia el departamento del pequeño. El viejo caminaba algo cansado ya por las altas horas de las noches hacia el departamento de pequeño Goku. Recordó que él había dejado un pequeño cuadro de el Saiyan, Yorachi y él. Él caminaba feliz hasta que escuchó unos gritos con unos charcos de sangre justo en un callejón cercanos donde antes vivía el Saiyan. No, por favor, no me mates. Eran lo grito que llamó la atención de Hiruzen. Y la vio su katana como si tuviera unos ojos que pudiese ver más allá de tus pecados. Sus ojos eran 6 tan tenebroso en la oscuridad de la noche. La portadora de esos hermosos pero tenebrosos luceros eran de ella bella chica, pero lo raro es que tenía cierta similitud a la protectora del Saiyanai. Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Sus ojos eran 6 tan tenebroso en la oscuridad de la noche. La portadora de esos hermosos pero tenebrosos luceros eran de ella bella chica, pero lo raro es que tenía cierta similitud a la protectora del Saiyan. Los ojos de Hiruzen se abrieron porque esa chica se le resultaba tan familiar, su rostro, su cabello. Son iguales a los de Yorachi, pensaba Hiruzen antes de volver a la realidad al ver que la cabeza del hombre había salido volando por donde estaba él, y volteó a ver dónde estaba la cabeza cortada, que así ya 1 metro más allá donde estaba el Sandaime. Rápidamente Hiruzen se pondría alerta mientras no dejaba de ver a aquella chica que se le parecía peculiarmente parecida a la chica que de un modo era vista como una madre o hermana para Goku. Pero de un momento a otro la chica no estaba. Rápidamente Hiruzen notó que ella no estaba en el lugar y volvió a así la casa de su nieto. No dejaba de pensar lo que había pasado hace esas horas, pues se le hacía raro a Hiruzen después de todo porque la similitud. Bueno, ya acabé el cuadro, espero que Goku esté feliz. Habían ya pasado unas semanas donde lejos de la aldea de la hoja, en una pequeña cabaña, un pequeño Goku corría alegre entre los árboles, persiguiendo mariposas, alegre que nadie aquí lo mirara, con odio y feliz de su nuevo nombre, mientras que por su parte Son Gohan preparaba la comida, mientras que el niño, sin saber cómo se alejó tanto y por un poco de curiosidad, el niño se había subido a un árbol para ver el bosque y orientarse. Era tan hermoso el bosque donde vio un río y una pequeña cueva que había llamado su curiosidad. Como pudo intentó bajar del árbol, pero por su desnutrición las fuerzas les fallaron y cayó donde con su cola trató de agarrarse de una rama, pero se había roto y cuando chocó con la tierra cayó desmayado, donde empezó a abrir sus ojos lentamente. Donde se encontró como un tipo de drenaje. Como había llegado ahí era un total misterio. El camión por los drenajes por un buen rato sin una dirección específica. Morado los túneles que señalaban a una parte que tal vez era la salida. Caminó con ese pensamiento hasta que de pronto se topó con un gran salón donde notó que había un montón de cañerías. Donde estaba señalaban una jaula enorme donde en la cerradura estaba un papel con el Cajín de Chelo. ¿Pero qué tenemos aquí? Si es mi contenedor, me ha venido a visitar, dijo con una voz tenebrosa tras los barrotes, mientras unos fieros ojos rojos de pupilas rasgadas se abría y enfocaban al pelinegro. ¿Quién eres tú?
Preguntó el niño sin miedo en su voz, algo que no pasó desprevenido por el zorro. Oh vamos cachorro, no te das una idea, te daré una pista, yo casi destruí a Konoha hace 6 años. El Kyuubi respondió mientras que se hacía presente la imponente figura del zorro tras los barrotes. Oh miren, no estás asustado, estás frente a un demonio que podría marcarte con facilidad. Dijo seriamente el zorro mientras que se acercaba a la puerta de su celda. No tienes poder ya que tu poder está chelo dentro de la hija del Yondaime, y además está encerrado en esa jaula bola de pelo. Dijo serio el niño, después de todo el Kyuubi no podría hacer nada otra el verdad. A ver, primero no me llames bola de pelo mocoso, además por segundo, hay una gran diferencia que te despojen de tu poder y se capas de general poder de nuevo, y si mi poder está dentro de tu consentida hermana. Espera que mi hermana. Los siguientes minutos fueron una muy ilustrativa plática sobre cómo el demonio fue vencido y cómo fue despojada de su poder, revelándose al pelinegro ser el hijo de Hokage Yondaime. Para sorpresa de mucho, una ira creciente inundó al pequeño. Como podía ser que su padre pudiera usar su vida como cualquier cosa, y cómo pudo exponerlo a, y cómo pudo asumir que él era el demonio, prácticamente solo lo había utilizado y botado a su suerte. Eso fue realmente algo horrible, donde una creciente ira empezó a brotar del chico, donde una latente luz roja hizo que saliera de sus pensamientos. Cuando enfocó su mirada en la jaula, quedó en shock de lo que vio. Al frente a él está una mujer pelirroja, era lo más hermosa que había visto, esos bellos ojos de color sangre con pupilas rasgadas y largo pelo rojos con 2 orejas de zorro encima de su cabeza con marca parecidas a de bigotes en su bello rostro de facciones delicada. Ella llevaba puesto un kimono de color negro y rojo con estampado de zorro, como si estuviera bailando mete perfecto, unos de 110 metros de estatura, de pecho que parecía copa H, que la tela del kimono se iba a romper, la figura de caderas estrecha y caderas redondas casi como el de un reloj de arena, largas piernas toneladas donde sobresalía sobre la abertura de la derecha sobre su kimono, que dejaba al descubierto su cadera con 9 colas esponjosas y rojas con las puntas blancas en su espalda. Goku estaba perplejo por la bella mujer frente a él mientras sonreía. ¿Te gusta lo que ves, cachorrito?, dijo con una suave voz y sugerente a un ronroneo maravilloso. Ta. 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 Pareces un ángel. Dijo con inocentemente, que hizo que la zorra diera una sonrisa. Gracias, pero no lo soy, cachorrito, yo soy un demonio. Lo dijo mientras más se acercaba a los barrotes frente a ella. Eres hermosa, preciosa. Dijo levemente sonrojado, haciendo aparecer un rubor imperceptible en la cara de la zorra. Siguiente minutos fueron realmente incómodo silencio, donde el pequeño pelinegro seguía viendo a la zorra con ese sonrojo, mientras que la Kyuubi, la cual se estaba alterado por la actitud de su contenedor. Pues bien, cachorrito, ¿qué te trajo aquí? Preguntó al fin para romper la tensión, teniendo como respuesta lo que pasó en el árbol y un pequeño resumen de lo que pasó en esos días. Hoy yo creí que venía a visitarme. Había eso dicho, dijo esa chica con una tristeza fingida en su voz, mientras que ponían sus manos en pecho como si le doliera el corazón. No te ponga así, si quieres puedo venir a visitarte para que no te sientas solita. Ella lo volteó a volver a ver. Definitiva, este niño no conocía el sarcasmo, pero lo más integrante era esa sonrisa que transmitía protección, amor y cariño, y esa mirada de ojos azules que transmitía pureza, donde este sentimiento la hacía sentir rara. Dime, cachorro, ahora que saliste de ese agujero inmundo llamado Konoha, ¿qué piensas hacer de tu vida? Preguntó curiosa, ya que estaría con él por un buen tiempo. No lo sé, no lo había pensado, ¿sabes? Dijo el Saiyan mientras sonreía despreocupado, mientras que ahora ponía un dedo en su barbilla en una pose de pensar muy curiosa. Dime, ¿no te gustaría destruir Konoha?, dijo ella. Con una siniestra sonrisa en su rostro llamado la atención de Goku. Si cachorros son unos malditos, ellos no merecen vivir. Mira cómo te trataron y mira cómo me despojaron de mi poder. Solo les importa su comodidad y ser quienes mandes esa corrupta aldea, esa y todas las demás aldeas llenas de humanos inmundos que desean poder como esa estúpido en máscaras. ¿Qué dices, cachorros? Y yo puedo ayudarte, pero tienes que prometer que destruirás esa aldea. ¿Qué dices? Los siguientes minutos fueron una eternidad frente al Kyuubi. Estaba el pequeño Goku pensando en lo que le había dicho, ya que él aún tenía algo de ira en su corazón, y si detestaba la aldea de la hoja, la idea de destruirla le sonaba muy atractivo, más para un pequeño que solo había sufrido. No. Fue la simple respuesta, simplemente mientras miraba el suelo. ¿Cómo puedes decir eso así de simple después? ¿Cómo te trataron ellos? Solo merecen la muerte, porque no la venganza. Exigió saber la zorra mientras estrujaba los barrotes con sus manos. ¿Por qué lastimaría a Sarutobi Oji-san y Teuchi Oji-san y a Iyame Wan-chan? Respondió aún mirando al suelo sin ver al demonio frente a él solo.
3 personas no salvan a ese lugar y si ellos te preocupan solo sácalos de la aldea y destruye la razonable cachorro. No solo son ellos y si lo hago seré un demonio como ellos dicen además los niños de la aldea no he hecho nada a las personas de mi edificio los cuales me cuidaron cuando era más pequeño no quiero que algo les pase y me tengas miedo, no quiero que mi nuevo Ojisan me deje no quiero volver a estar solo. Respondió mientras lágrimas caían de sus ojos, nunca estarás solo cachorro yo siempre estaré aquí además, ellos podrían entender dime qué dices, dime si cachorro déjame llévate a la grandeza y destruyamos la aldea de la hoja juntos sí. Dijo amablemente con una dulce sonrisa en su cara mientras trataba de convencer al niño frente a ella. No lo sé. Respondió Goku la influencia de la zorra frente a él empezaba a afectarle. No lo sé déjame pensarlo. Una sonrisa apareció en la cara de la demonio pelirroja al menos había conseguido algo en esta visita seguro con el tiempo lo convencería. Bueno solo piensa tú sabes que tengo la razón cachorro anda sal de aquí que tu Ojisan se va a preocupar si no apareces. Y sin más el pequeño Goku volvía a su conciencia mientras que el demonio caminaba hacia el fondo de su prisión dispuesta a tomar una relájate siesta. Sé que entenderás que estoy en lo correcto, vendrás a mí y juntos destruiremos esa aldea y todo lo que se meta en nuestro camino, serás grande pequeño cachorro el más grande y yo estaré a tu lado y quién sabe jejeje hasta podamos divertirnos mucho cuando seas mayor jejejeje. Pensó con una pervertida sonrisa en su cara mientras caía en el retardo y soñaba con actividades nocturnas y apasionantes acompañado de un pelinegro ya muy conocido por ella solo que un poco mayor. Poco a poco los ojos de Goku se abrieron para encontrarse sobre una cama en la pequeña cabaña, se incorporó un poco para ver al viejo hombre frente a él mirando con una suave sonrisa en el rostro. ¿Ya acabas de despertar y cómo estuvo la práctica con el Kyuubi? Preguntó serio mientras que Goku perdía su color y se abría sus ojos de la impresión mientras que se levantó de la cama mientras se ponía los zapatos ante la morada curiosa del viejo Son Gohan que estaba atento a lo que hacía Goku tras ponerse ambos zapatos lo miró con tristeza en los ojos. Ya no tiene que enojarse me llevaré mis cosas y me iré. Respondió con una débil voz casi parecida a un débil susurró mientras que el viejo se incorporó y le tocó con una de sus manos la cabeza de Goku. No tienes que irte yo sé que tú no eres el Kyuubi ni creas que me quedaré solo en este lugar. Goku lo veía incrédulo mientras que sus ojos unas pequeñas lágrimas empezaron a brotar donde al final solo pudo abrazar al viejo hombre mientras que lloraba de alegría. Goku lo veía incrédulo mientras que sus ojos unas pequeñas lágrimas empezaron a brotar donde al final solo pudo abrazar al viejo hombre mientras que lloraba de alegría donde no tenía que irse y de nuevo quedarse solo fue una plática muy ilustrativa. Después que Goku se calmó al parecer el viejo Gohan tenía una técnica que le permitía saber las ondas cerebrales además los tipos de chakra y afinidad que tenía un amigo era por eso que es Adon que en el Saiyan en efecto en su cuerpo había cantidad anormales de chakra y denso pero no se sentía densos como el demonio que emanaba odio o sed de venganza sino emanaba tristeza y soledad tenía que mencionar cuando el rubio estaba durmiendo el hombre pudo sentir dos tipos de ondas cerebrales comunicarse entre ellos no pudo oír la conversación ya que unos de los participantes estaba cellados y eso hizo que él no pudiera escuchar su conclusión, que el Saiyan estaba hablando con algo que estaba sellado su conclusión parecía bastante obvia el Saiyan hablaba con el demonio sellado dentro de él mientras que tenía ese peculiar chakra según de Sarutobi el pequeño había muerto por unos minutos del sellado, tal vez fue un efecto secundario por el demonio no tratará de morir pero eso dejó que el chico tuviera un chakra demasiado elevado y que seguramente llamaría la atención de las demás aldea por muchos él no viviría por siempre así que solo quedaba una salida posible. Bien Goku es mejor que te vayas a dormir cuando acabes de cenar ya que mañana empieza tu entrenamiento. Dijo sereno mientras caminaba así rumbo aparente a la cocina para la entrenamiento ¿por qué me vas a entrenar? Preguntó curioso el pequeño mientras arriaba su cabeza ante la duda Goku. Como dije tú tienes un chakra muy peculiar y alto y cuando las aldeas se enteren vendrán por ti te entrenaré para que pueda defenderse y para que nada te pase y estoy seguro que deseas ser fuerte en más de una ocasión le prometiste a Sarutobi que serías el ninja más fuerte de toda la historia y del universo. Como esperaba el Saiyan empezó a irritar mientras que decía que sería el mejor ninja de la historia que provocó que sonriera ya que este niño era peculiar y sabría que lo lograría. Buenos ve a báñate que vamos a cenar. Mientras el Saiyan se paraba al frente de él. Shioji-san sensei. Mientras que se iba al baño mientras que su sangre hervía de la emoción mientras que el viejo se reía por la actitud del niño.
Mientras tanto, en una guarida subterránea en la aldea de la Konoha, un viejo con venda en su cuerpo, mientras que leía un informe que le daban su subordinado, le daban la información sobre que el segundo Jinchuriki había muerto, que era algo improbable por la falta de un cuerpo. Bien, retiraré. Sí. Danzo-sama y el ninja desapareció en la sombra, mientras que el viejo vendado hombre conocido como Danzo-sama se miraba hacia su acompañante de su pequeña guarida. Bueno, ya escucho, es probable que ese demonio esté vagando por ahí. Dijo secamente con una dosis de arrogancia. ¿Es confiable el informe?, preguntó curioso mientras miraba el informe escrito del ninja. De seguro Hiro es el mejor rastreador de todo Rise, aunque averiguo el pequeño demonio esté afuera de la aldea y ya no se encuentra aquí. Mientras la figura alta dejó caer en el escritorio, búscalo, quizás no tengas poder, pero puede servirnos y ser muy útil cuando la aldea esté en ataque, además que la serpiente no le gustará que perdamos su cuerpo de experimentación, y la cual está locamente enamorada de ese demonio, lo dijo. Seriamente mientras ponía sus ojos fríos con los del viejo hombre. Ya lo sé, Orochi lo había olvidado, ese acuerdo para obtener la inmortalidad del demonio, pensar que nunca lo aceptó hasta que él supo que era el demonio encarnado el que recibía en ese cuerpo y no de un niño. Dijo con una ligera sonrisa de arrogancia en su rostro. Kundo desaparición cuando brillo del kunai en la oscuridad. No me interesa su inmortalidad, solo lo quiero de vuelta para que cumpla su parte del trato. ¿Recuerdas que hablamos del poder de Naruto? Aún necesitamos a la serpiente para resolver ese detalle. De una vez arreglado, yo los mataré a ambos. Una sonrisa oscura adornó su cara del hombre vendado mientras que hacía una reverencia hacia su visitante nocturno. No se preocupe, lo recuperaremos. Un sentimiento hizo saber que aún confiaba en él. Me tengo que ir, tengo una cita. Mientras se iba a la salida, o va a ver a su bella esposa, o jejeje, o va a ir a visitar a la linda dama del otro día, según se es muy escandalosa. No sabía que eso le gustara. No, esta vez no iré a visitar a alguien más, nos vemos, Danzo. Y se fue por la puerta. Hasta la próxima, Yondaime-sama, jejeje. Y camino hacia su habitación. Tenía sueño y tenía que descansar después de todo. Mañana iba a ser un día ajetreado con muchas cosas que hacer y acciones que planificar para la búsqueda del pequeño demonio. Mientras que en el bastón universo estaba un ser comiendo, al parecer estaba en su comedor. Oye Whis, ¿cómo va con el insecto Kakaroto?, dijo un ser con unas vestimenta rara y el pelo en flama. No sé, señora Vegeta, no lo he visto hace unos años. Mientras que otro ser de apariencia de gato habló. ¿Y por qué no le busca Whis si es lo que estoy haciendo, Bilsa-san? Al parece que aún tiene 6 años, entonces aún falta un montón para pelear con un dinosaurio. Bueno, yo me voy a dormir, me despierta cuando sea la hora. Claro, señora Vegeta-sama. Y a mí también, Whis. Habló la gata morado conocido como Bilsa con un poco de perversa y lujuriosa a las vez. Claro, señor Bilsa. Con una gota de sudor, mientras donde las dos se iban a lugares diferentes y desaparecían en la oscuridad del castillo árbol. Bueno, yo me tengo que ir donde el señor Bills, de seguro está en ese concurso de comer del planeta 2. Sur 4B del norte. Decía el ser en la oscuridad mientras desapareció en una columna blanca. Fin del cap. Sé que dije que lo subiría mañana, pero bueno, adiós, cuídese y para que sepan, para hacer una teoría así me tardo mucho y espero que entienda, y adiós, cuídese en mañana, tarde o días, adiós.